Bueno, muchísimas gracias por asistir a nuestra segunda sesión de Fuera de Turno, que, para quien no lo sepa, consiste en dar a conocer la producción literaria o la faceta artística de algunos compañeros de aquí de la facultad, de los profesores, ¿no? De quienes conocemos bien su actividad docente, investigadora, pero muchas veces pues ignoramos que se dedican a otros menesteres muy loables cuando terminan las clases. Quiero agradecer en nombre de nuestro decano, Francisco González Ponce, la asistencia y la participación de Joaquín Moreno Pedrosa, compañero del Departamento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, quien se dedica desde hace unos años a componer poesía y que fue galardonado nada menos que con el Premio Adonais en el año 2013. Él se licenció en Hispánica aquí y se doctoró también aquí en la Hispalense con una tesis sobre la poética de Antonio Carvajal. Además de la obra, del poemario que fue galardonado, que tenía como título Largo Viaje, él ya había escrito, había publicado en el 2002 otro libro titulado Desde otro tiempo. Y bueno, nada más que volver a agradeceros vuestra asistencia, la asistencia de nuestro decano y, por supuesto, a Joaquín Moreno, a quien cedo la palabra. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, quisiera darles las gracias también, tanto a Gracias como al decanato por haberme propuesto, invitado a este acto que ya verán que para mí, bueno, pues se ha ido revistiendo de una significación especial por los motivos que explicaré después. Y sobre todo también muchísimas gracias a todos los presentes porque, en fin, me hace mucha ilusión y satisfacción que me acompañen esta tarde todos y cada uno de ustedes. El recital de esta tarde, después de que me lo propusieran, la verdad es que me ha hecho pensar bastante y sobre todo me ha hecho recordar algunas cosas muy importantes, porque se da la circunstancia de que hoy estoy recitando en mi lugar de trabajo, en el lugar donde yo trabajo, en el curro. Evidentemente yo no escribo poesía para sobrevivir ni para ganar dinero ni nada de eso, entonces sí trabajo para ganarme la vida. La relación entre la poesía y el curro es un poco extraña o extrema, entonces como circunstancia para un recital pues no dejaba de ser bastante original. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que era profesor en Oxford, además de escritor, ¿no? Pues solía decir que la idea de un escritor, de un profesor dedicado también a la creación literaria, sugería la imagen de un elefante en una bañera. Varias décadas más tarde, otro profesor también de Oxford, que fue Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, volvió a la idea de decir que ambas cuestiones parecían incompatibles, cuando en realidad en su propia vida pues se habían armonizado y de hecho se alimentaban la una de la otra perfectamente. Un profesor de esta facultad, pues muy querido para mí, que es don Esteban Torres, en una entrevista que le hicieron en un periódico, aclaraba la relativa independencia que había entre su actividad como poeta y como profesor y como investigador universitario, diciendo, bueno, el poeta no tiene necesariamente por qué meterse en esas cuestiones científicas, y lo ilustraba con un ejemplo diciendo, el lagarto no tiene por qué saber nada de ciencias naturales, para seguir siendo un lagarto y ser feliz y estupendo como lagarto. Parece que hoy la cosa va de animales. Sin embargo, es cierto que el hecho de trabajar aquí, y hay otra cosa bastante bonita en este recital, y es que la mayoría de los presentes trabajamos aquí.
Hay estudiantes, hay profesores y la mayoría desempeñamos, o incluso hay alumnos egresados que ahora también son profesores, aunque sea en otro sitio, y la mayoría de nosotros pues trabajamos aquí. Ese hecho, unido al de a las cosas inevitables del trabajo, que es la rutina, que es la repetición, pensaba yo que me podía hacer olvidar lo más importante que comporta el hecho precisamente de pertenecer a esta institución, que es la Facultad de Filología, particularmente en estos días, ¿no? Estos días, estos meses, llevamos ya, por desgracia, unos años en los cuales en España aquello a lo que nosotros nos dedicamos, que son las humanidades, que no hace falta que diga aquí pues lo importantísimas que son, están siendo muy gravemente atacadas, perseguidas y, en su caso, eliminadas de los planes de estudio, después de haber sido previamente arrinconadas de un modo bastante llamativo y, sobre todo, perjudicial para las nuevas generaciones de estudiantes. Entonces, es importante, pensaba yo, que yo no olvidara recordar la importancia y la gratitud necesaria que yo debía mantener por el hecho precisamente de estar trabajando, de estar pudiendo dedicarme a las humanidades. Porque, como digo, hay veces en que una rutina, en que un cansancio, a veces, o sencillamente las circunstancias por las que uno atraviesa, hace perder de vista el color de las cosas, su sabor, ¿no? Yo escribí, ese es el tema del primer poema de mi libro Largo Viaje, que es con el que voy a empezar, y que trata precisamente de esa sensación de olvido o de veladura que se extiende a veces sobre las cosas con las que trabajamos habitualmente y que nos hace perder la perspectiva de lo que realmente son. Es un poema que por eso se titula Lejos de todo, y dice así: hay en algunas tardes una esquina que es muy fácil doblar sin darse cuenta y seguir caminando luego un rato. Pero entonces, si miro alrededor, ya la ciudad es otra, quedan solo calles de un decorado y otros hombres pasando como en sueños de un tren rápido, ni el olor de una plaza ni el sol tibio. Me esperan siempre aquí las mismas dudas, en las ventanas rostros de hace tiempo, y solo puedo ir hacia adelante, recorrer otra vez hasta el final este barrio vacío mientras fuera se amortiguan los ruidos de la calle como detrás de un muro. Nunca supe qué moneda de hierro en su caída me conduce hasta aquí, lejos de todo. Cuando llegue la noche iré a sentarme en un bordillo sin saber qué espero, porque las calles hacia el horizonte, que ya busqué otras veces, se extravían y llevan siempre de regreso a mí. A veces esa sensación de lejanía o de pérdida del gusto por las cosas se produce, tiene que ver, que gracias a Dios pues no es mi caso, con algún golpe particularmente fuerte en la vida, un revés que se sufre. A mí, desde ese punto de vista, me gustaría recitar también otro poema que le escribí a un amigo mío. Él estudiaba Bellas Artes, aunque algunas veces me acompañó aquí a algunas clases porque tenía inquietudes literarias. Bueno, y que por una enfermedad que tenía sufrió una muerte prematura, además muy, muy sorprendente para todos, y nos dio mucha pena. Fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Él se llamaba Mario, y pensando en él escribí el poema este titulado Por Mario. ¿Quién supo tu dolor? Te lo traías del mar a la ciudad, una pequeña búsqueda y un inmenso desierto donde solo tu voz eran tus posesiones. Te llenaban los ojos de mar, amigo Mario, un mar violeta y quieto
que luego no encontrabas por las calles. Y la ciudad es dura para el triste. No supe tu dolor, y fue creciendo como una flor distinta que se esconde y una mañana blanca se devora a sí misma. Fuiste a buscar el mar y lo has perdido. Es también mi derrota y hace más lejos todo. Pienso en ti mientras veo en mi cemento estas flores extrañas por si un día. Para ilustrar un poco esta gama de sensaciones tan negativas con las que intencionadamente estoy empezando el recital, y como alguna vez me han dicho, bueno, que si todos mis poemas tienen que ser largos, pues no todos mis poemas tienen que ser largos. He traído uno, también escrito sobre el dolor, pero en este caso son solamente 2 versos. Es el poema titulado precisamente Dolor, y dice: ¿qué vaso estoy llenando gota a gota, negro amargor para la sed de quién? En cualquier caso, todas esas sensaciones tan negativas a veces dan la sensación de que la vida de uno pues no va a ningún lado, o de que lo que uno hace, lo que uno experimenta, en realidad se está perdiendo, no sirve para nada, lo cual es muy triste, porque después de todo, cada uno solamente tiene una vida que vivir. Si se siente o se piensa por un momento que esa vida pues en realidad no está sirviendo para nada, o se está perdiendo, pues no deja de ser un pensamiento bastante negro, ¿no? Con esta idea escribí el único poema rimado que hay en este libro, que es el que se titula Nublado, y que, bueno, pues quería hacer una reflexión precisamente sobre esto que acabo de decir, ¿no? Sobre lo malogrado, sobre lo que hubiera podido alcanzar o recibir algún fruto, dar algo fuera de sí, y sin embargo, por las circunstancias que sea, pues no lo ha conseguido. Nublado. Con las nubes la tarde se hace más solitaria. A su luz ves los días, cómo crecen las horas, grises sin horizonte. Algún sitio que ignoras, se marchan con el viento. Que sea extraordinaria la tierra donde lluevan, que den fruto logrado. Pero también escuchas un canalón que todo tu miedo guarda intacto. Allí sueña en el lodo la lluvia de otro tiempo sobre un patio olvidado. Es verdad que eso, el dolor o la sensación de hastío o el cansancio o la rutina, son experiencias que he tenido y que tenemos todos, pero como decía, la idea de este recital me ha permitido recordar precisamente lo contrario. Nosotros en estas aulas y en sus bibliotecas también nos tratamos con algo que es precisamente todo lo contrario de esa rutina y todo lo contrario de ese olvido, algo que es una renovación constante de nuestra mirada sobre el mundo y que no hace sino enseñarnos una y otra vez la alegría y el gozo que supone estar vivos, que es la literatura. Para mí, y esto es una cosa que me produjo cierto rechazo al poco de terminar mi primer libro, el del año 2002, la literatura ha sido una fuente no solo de alegría y de disfrute, sino también una fuente de inspiración muy frecuente. Le he escrito una serie de poemas a algunos libros. El otro día pregunté en una clase por lo que, al menos cuando yo era niño o joven, era un clásico de la literatura juvenil, que es La isla del tesoro. No había tenido mucha
mucho éxito. Pero bueno, a mí de todas formas me parece un clasicazo. La Isla del Tesoro es una historia universal, que además ha sido adaptada a un montón de contextos. Hay una Isla del Tesoro del futuro, con lo cual más bien sería una isla, un planeta del tesoro, una cosa así. En fin, hay una variedad bastante abundante de variaciones sobre la trama, y es sencillamente la historia de un niño que fortuitamente encuentra el mapa de un tesoro en el cofre de un viejo marino, y acompañado por una serie de adultos, hay que decir, bastante predispuestos a todas las aventuras y las inquietudes del niño este, que es lo mejor que le puede pasar a un niño, pues empieza un viaje precisamente para recuperar ese tesoro. Este niño vive con su madre en una hostería inglesa que se llama Almirante Benbow, y así es como titulé yo el poema este, que está basado en esa historia de la Isla del Tesoro. Almirante Benbow. Con la terca insistencia de las olas, una noche tras otra te devuelven tus sueños a la cima del negro acantilado que conoció tu infancia. En su cresta se alzan solo ruinas, las vigas ya desnudas de una vieja hostería. Rodadas en el fango y un mapa tan incierto como viejas historias de un marino, te alejaron de allí, llevándote a los mares, a la sangre y al oro. Pero entre sus paredes, que ya solo levanta la memoria, aún te mira el niño aquel que fuiste, aquel por cuyos sueños has llegado hasta hoy. Aún sigue mirándote, con ojos de añoranza, pero ya para siempre al otro extremo de la gran travesía con que has cruzado el mundo. Hay otro libro muy querido para mí, que me sirvió también de punto de partida para escribir otra serie de poemas. Y me estoy refiriendo precisamente al Señor de los Anillos, de John Ronald Reuel Tolkien, que sin embargo hoy día es una obra bastante conocida. Cuando yo tenía 10, 12 años, el único que se había leído El Señor de los Anillos de mi grupo de amigos, por supuesto, era yo. Y desde luego, si ibas hablando de una cosa que se llama El Señor de los Anillos por ahí, pues todo el mundo pensaría en no sé, en algún tío particularmente hortera o aficionado a la bisutería. No estoy yo seguro de que la situación actual le haga realmente un gran favor a la obra de Tolkien, porque El Señor de los Anillos ha pasado de ser eso que es lo que es, a ser unas películas que tienen sus momentos de acierto, algunos de fidelidad al libro, otros pues de mayor originalidad, pero que por otra parte tienen fallos bastante gordos y sobre todo cosas que en el libro son absolutamente preciosas y trascendentales y espectaculares, y en las películas pues la verdad es que se han perdido. Yo esta tarde me gustaría leer un par de poemas escritos sobre El Señor de los Anillos, en concreto sobre dos personajes que, tanto por la elección de los actores en la película como por el espacio que les ha dado el guión, bueno, prácticamente se los han cargado, pero además se lo han cargado de manera que eso ya no hay quien lo resucite, o sea, ni James Bond ni nada que hacer. Esos dos personajes ya están, yo creo que fulminados para el resto de la historia del cine, ¿no? El primero de ellos es Gimli, el enano. En la película es un personaje que se ha convertido en un secundario cómico además sin redención, porque se le da algún momento particularmente tierno, pero fundamentalmente sirve para aliviar la tensión sentimental, a base sobre todo pues de payasadas del tipo he pisado un plátano, me he resbalado y me he caído, ¿no? Lo cual está francamente lejos del personaje original. Gimli es un enano. La raza de los enanos es una raza muy aficionada a la minería, a la acumulación de tesoros.
está particularmente vinculada al mundo de la técnica y de la artesanía, y tiene una rivalidad que eso pues en la película sí aparece bien reflejada con la raza de los elfos, que es más espiritual, vive más pendiente de cuestiones puramente estéticas. Hay un momento precioso en el cual, cuando Gimli se encuentra rodeado de varios de estos elfos, la reina de esos elfos, en la lengua de los enanos, que además, como Tolkien era lingüista, pues la dotó de una fisonomía bastante específica y particular, es una lengua muy dura, llena de muchas consonantes oclusivas, de un sonido muy duro. Esta reina de los elfos le nombra, en la lengua original del enano, varios sitios de una importancia histórica y sentimental muy grande para su raza. Lo cual hace que allí donde el enano esperaba encontrar una enemiga, en realidad encuentre un corazón hospitalario, alguien que le está abriendo los brazos para acogerlo. Y eso hace también, como una reina de los elfos, pues una mujer de una belleza espectacular, pues eso hace también que el enano se enamore de ella de un modo bastante platónico y de una pura adoración, y que al final acabara prefiriendo el regalo que le hace ella, que además que se lo pide él, de 3 de sus cabellos, acabe prefiriendo eso a cualquier otra posesión relacionada con los metales o con la piedra. Pues toda esta historia, que es bastante bonita, en la película aparece fugazmente insinuada en la versión extendida, que les animo a que la encuentren y se la encuentren, a que me digan cuánto les ha costado para que se las pague y me la den, pero que es difícil de encontrar. Y el resto del tiempo este personaje, como digo, es un payaso. Pues sobre el Gimli literario escribí yo el mío. Gimli. Durante mucho tiempo atesoré el incontable brillo de las gemas y el oro mortecino en hondas cimas y salas huecas bajo las montañas. No conocía entonces más amor que un deseo insaciable de tesoros, hasta que un día en un país lejano, aquella quien creía mi enemiga, nombró en mi idioma con palabras dulces lugares que yo amaba, deshaciendo esos años oscuros con su hechizo. Ahora el tintineo de esa voz es más precioso para mí que el oro, dormido para siempre bajo tierra, y no existe una joya más valiosa que 3 cabellos rubios o el recuerdo de unos ojos que habrán de conducirme al otro lado, donde al fin descanse, puesto a sus pies, mi corazón de piedra. Otro de los personajes de ese libro, que está irremisiblemente perdido en las películas, es el protagonista, es Frodo, fundamentalmente por 2 motivos. En primer lugar, el actor, la interpretación o la fisonomía y la interpretación del actor, yo como mínimo las consideraría discutibles, y ya apareció el doblaje español para reventarlo absolutamente y destrozar los pocos restos que quedaran intactos y acabar del todo con él, ¿no? Pero para todos aquellos que creen que El Señor de los Anillos es una historia más o menos tópica, épica, de consecución de una meta y fin de lo que se daba, la condición del protagonista es fundamental. Es fundamental porque el sacrificio, el viaje que lleva a cabo Frodo y que tiene como misión salvar el lugar donde viven todos, salvar la Tierra Media, se cumple. Se cumple incluso a pesar de la debilidad o de las miserias del propio Frodo, que en algunas ocasiones llega a convertirse en un obstáculo para que aquello se cumpla, pero se cumple. La misión se cumple. Lo cual parece que llevaría a su cumplidor, al Salvador, a un estado ya de felicidad y de retiro prácticamente absoluto, lo cual está muy lejos de la verdad y de lo que realmente ocurre. El hecho de haber estado tan cerca del mal, el hecho de haber pasado todo eso, lleva precisamente al protagonista a perder el gusto, a perder las fuerzas para
seguir disfrutando de las cosas que él mismo ha salvado, hasta que llega a entender que las ha salvado, pero las ha salvado para otro. Y entonces no le queda otra condición que otra posibilidad que el exilio. Aprovechando esta idea, yo he ido aprovechando los huecos que me ha dejado Peter Jackson, pues escribí el poema titulado Frodo. De nuevo el horizonte de mis días vuelve a ser el jardín frente a mi puerta, la familiar presencia de los muebles y esa vieja costumbre de los campos de mi niñez. Atrás dejé el camino hacia la tierra oscura con sus sombras, el hambre, los peligros, mi misión. Ya puedo descansar. Y sin embargo, no hay nada que remedie mi nostalgia. Es verdad que salvé todas las cosas que yo amaba, mas tuve que pagar un duro precio, renunciar a ellas para que otros pudieran conservarlas. Y ahora nada tengo, salvo heridas que nunca cerrarán y esos recuerdos que voraces me acosan cada noche. Por eso marcho hacia los puertos grises, para ver si me alcanza paz y olvido la tierra allende el mar de que me hablaron. Voy a cerrar este ciclo tolkieniano con un poema que le escribí precisamente al propio Tolkien. Tolkien, de quien curiosamente terminé siendo yo colega de profesión, filólogo y además profesor en la universidad, precisamente sobre la consecuencia o el valor más importante que tiene su obra para quienes somos sus lectores, y que, bueno, pues empieza precisamente hablando de su papel de profesor y de la vida allí en Oxford. Otra cosa que tuvimos en común, Tolkien y yo, fue precisamente haber tenido muy buenos profesores. Algunos de los profesores que yo he tenido están aquí, mi deuda con ellos pues ya ha dejado de ser cuantificable, no solo por lo que me enseñaron en su día, sino también, bueno, pues después han sido compañeros míos y hemos seguido acumulando ayuda, favores, compañía, consejos, y entonces ya no hay manera de que yo sal de eso. Empieza, como digo, narrando esas circunstancias concretas como profesor y termina pues con una reflexión sobre lo que yo creo que de verdad significaría su obra. Es el poema titulado J.R.R. Tolkien. En una bicicleta de estudiante recorría las tardes moribundas de Oxford hacia el hogar. Traía de su college el olor de otras pipas, el recuerdo, entrechocado de unas fraternales cervezas, los últimos retazos de eruditas disputas. Al llegar a la puerta del jardín, el sendero de grava cotidiana, tal vez una sonrisa de ternura al hallar vagones de juguete entre la hierba y un gesto exasperado de buen padre. Al entrar en la casa, la vulgar residencia de un suburbio, el beso de su esposa renovaba un antiguo amor que es siempre nuevo, como ella será siempre para él la doncella que de joven bailaba en un bosque sembrado de cicutas. Sigue el manso fluir de la costumbre, la cena, buenas noches, contar cuentos, y cae la noche sobre Northmore Road. Al fin, en su estudio, brilla la luz inquieta de una lámpara y rasguea una pluma temblorosa línea tras línea. ¿Qué sentido tiene?, se pregunta, Dios mío, esta creación, con que desvelo en mitos una astilla de tu verdad. Ahora, al cabo ya de medio siglo, te respondo, ignorabas, no podías saberlo, que al hablar de los héroes sencillos y comunes que derrotaron a la oscuridad, nos contabas tu vida, y dejaste brillando sobre nuestras mañanas laborales, horas negras y amores desgastados por el hábito, un signo de esperanza. Hay un poema inédito que he escrito también, y también alimentándome de esa literatura, de esas lecturas. Es un poema que se llama Nostalgias homéricas.
porque como es lógico, pues me encantan la Ilíada y la Odisea, y además les tengo mucho cariño a las traducciones, que yo eso no sé si hoy día estará superado, si no, la verdad es que si lo estuviera me iba a dar un poco igual, pero las traducciones de Gredos, que son las primeras en las que yo me las leí, pues un poco he tratado de remedar en el poema lo que sería pues la sintaxis o el tono que tienen esas traducciones, ¿no? Curiosamente, el mundo clásico, que es una de las cosas que se han cercenado en los planes educativos pues de forma relativamente reciente, el mundo clásico, a pesar de ser totalmente distinto y lejanísimo a nosotros, porque hay muchas cosas que necesitan ser explicadas y es necesario cambiar nuestra visión contemporánea para entender la sociedad y cómo funcionaban esas personas entre sí, a la vez nos resulta tremendamente nuestro, próximo, cercano, querible y sobre todo fascinante, ¿no? Aquí intento dar un poco de ese sabor de los libros, claro. Hay también una película reciente sobre la guerra de Troya que se llama Troya. Lamento decir que a mi mujer le gusta la película esa, a mí no. Vaya, sí. Sale Brad Pitt casi en pelota picada, lo cual, bueno, eso es que casi me tiene que gustar a mí, es estupendo, pero la verdad es que ese sabor clásico no lo tiene. El sabor, si ustedes me apuran, un poco brutal del Homero original, pues no lo tiene, ¿no? Es más políticamente correcto, en fin, para una audiencia más contemporánea. Tratando de recuperar el saborcillo original, escribí yo mis nostalgias homéricas. Trabajar cada día en mi sustento, pero vivir con miedo tan solo a no ser digno de mis antepasados. Tener un yelmo con crestón de bronce, atarme al tahalí tachonado de esmaltes, una espada con clavos de plata bien labrada, y marchar al combate sobre el carro que un huésped muy querido le regaló a mi padre. Tomar como mi esposa a una mujer de linaje apropiado, engendrar hijos de ella y amarla dulcemente. Y cuando esté muy lejos de mi casa, en un lecho de pieles, yacer con una esclava diestra en muchas labores y de hermosas mejillas y añorar a mi esposa. Cumplir alguna hazaña en el combate, haber cortado el hilo de la vida de algunos enemigos señalados y que me nombre el verso de algún canto. Comer con los mejores de los hombres la carne de una res sacrificada, beber el vino dulce para los pensamientos y ceder ante el sueño cuando caiga la noche. Ver crecer a mis hijos sabiendo que ellos doblarán mi hacienda y que tan solo temen no ser dignos de mí. Y cuando al fin la parca corte el hilo que me fuera asignado, porque el burdo capricho de algún dios ya no me sea propicio, despedirme de todo. Y vagar por el Hades recordando la vida con lágrimas muy simples, de perro ciego por la eternidad. Hay otro poema de tema cultural. Yo no estoy de acuerdo en esa distinción que se suele hacer entre cultura de élite y cultura popular, alta cultura y cultura de masa. Yo no veo la diferencia. O sea, yo he pasado, no digo que sea lo mismo, pero en mi corazón encuentran un sitio Homero y las Tortugas Ninja y lo comparten indudablemente en sitios distintos, pero a mí me parece que una persona culta, a Homero tiene que haberlo leído, pero a Asterix y Obelix también. Entonces, ya digo, esa distinción no me parece. Y luego además, pues indudablemente algunos de esos mundos míticos se basan en la infancia, que yo creo que claramente mi sentimentalidad está construida sobre la infancia. Y entonces, sobre la nostalgia de esos mundos imaginarios de los que se habla allí y tal, escribí el poema titulado Eternia. Eternia, aparte de ser un nombre precioso, que suena muy bien,
y que se parece a Eterno y que tiene todas esas connotaciones tan bonitas, Eternia era un mundo de estos donde vivían uno de esos personajes, ¿no? Y dice así: todo el fulgor de Eternia guardado en una caja de muñecos y esa extraña alegría cada vez que los miro. Stratos, el guerrero volador, por el cielo escarpado de las montañas místicas. Cybertron y sus noches de metal y vacío. O los cuernos que llaman desde un bosque de Endor y yo acudiendo siempre sin pensármelo. Es por esa alegría, por su sabor distinto. Ojos mudos, inmóviles y ropas estridentes. ¿De dónde es esa luz que os ilumina? En los oscuros túneles del alcantarillado, 4 tortugas ninja dicen mejor mi alma que libros y canciones importantes. Antiguos héroes de papel y plástico, por el poder de Grayskull os convoco en Fraggle Rock, centro del universo, sobre algunos tebeos, como un altar magnífico, por si Eternia se abriera y al fin fuera verdad, aunque fuera otra cosa, y fuera yo verdad junto a vosotros. Hablando de los buenos maestros que yo he tenido en esta facultad y de las indudables cosas buenas que saca uno de su trato con la literatura, al final yo creo que lo mejor que tiene es precisamente que nos devuelve a la vida con ojos renovados. Nos hace la buena literatura, nos hace ver las cosas de modo distinto, nos hace vivir más intensamente, de un modo más emocionado, más profundo, con una comprensión más fina de lo que sucede, y precisamente que se caiga esa costra de la rutina o del cansancio o de la costumbre de la que hablaba yo al principio de este acto. Sobre esa sensación que a veces incluso tiene uno lo experimenta casi de forma física, escribí yo el poema titulado También sucede. También sucede a veces ser más libre y de nuevo salir a cielo abierto, y no saber si es que llegó la hora o una mano callada fue guiándote a los naranjos de esta calle tibia, con los frutos de luz redonda y clara como puerta de nuevo hacia las cosas. Has debido cruzar sin darte cuenta aquella encrucijada de hace tiempo. Pero esta vez, ¿quién susurraba? ¿Cómo encontraste tú mismo la salida? Y ya, libres de escamas, son tus manos un agua sin memoria derramándose con ojos asombrados por el mundo. Tiene el perdón su hora, como el trigo. Vagamente recuerdas que hace tiempo llevabas una carga, estabas solo. ¿O acaso en una carta gris te extraña tu vieja letra? Pero se ha cerrado esa herida y lo sabes, has nacido. No podría dejar de referirme al saboreo de la vida y a la felicidad que trae consigo, sin dedicarle a mi mujer el poema que tiene titulado con su nombre en el libro, que también fue alumna de esta facultad, y que se titula precisamente, hoy me acompaña, y se titula con su nombre Allende. Es no saber ni estar acostumbrado, y en las horas que pasan otra luz. Seguir quizá la noria siempre en marcha, pero ya no es lo mismo, y el silencio, ni un solo cuervo en la mañana limpia. Y es tu mano conmigo y la sorpresa, y otra mano infinita acariciando despacio el corazón, alzar los ojos, y un antiguo recuerdo que despierta y poco a poco reconoce y nombra esta vieja alegría como en casa. Es contigo internarse por el bosque, con la noria quemándose y los días delante de nosotros como nuevos. Ya voy a ir terminando. Dentro de esta línea de poemas en las que descubro o redescubro la realidad o tengo una experiencia renovada de ella,
hay uno que es el que le da título al libro, Largo viaje. Mi amigo Pedro ha hecho el honor de leerlo un montón de veces por ahí. Y es precisamente un poema que trata sobre esto, sobre la visión renovada, gozosa, llena de disfrute renovado de las cosas que por otra parte han estado siempre ahí. Y cómo ese redescubrir las cosas que siempre hemos tenido al lado es precisamente un largo viaje, en realidad, porque uno tiene que vivir una serie de circunstancias para aprender a valorar aquello que ha tenido siempre a su alcance. Largo viaje. No supe mirar bien, anduve mucho. Quise la voluntad como una espada, el día siempre de contornos claros. Siempre buscando una mujer, el mar, como puertas por fin al infinito. Y me perdí por un desierto blanco. No supe que me estaban persiguiendo, que si al fin me paraba llegarían esta calle tranquila con sus árboles, mi casa, y este cuarto donde estaba yo mismo, donde siempre habían estado todas las cosas juntas esperándome. Hay un poema que les voy a leer y les voy a dedicar a mis alumnos, por supuesto, que están aquí, y además a todos los demás alumnos, porque aparte de la puñeta que ya le han hecho con los planes educativos y que nosotros pues nos encargamos de recordarles cada vez que nos encontramos con las consecuencias de esa puñeta que le han hecho con los planes educativos, la pura verdad es que les ha tocado vivir en unas circunstancias difíciles doblemente. Doblemente porque es verdad que estamos asistiendo a una época de duda, de resquebrajamiento de cosas que han estado mucho tiempo sólidamente fundadas, de incertidumbre laboral, económica, también moral. Y en segundo lugar porque su propia edad, que por supuesto cualquiera de los mayores de 30 años que estamos aquí, recuperaríamos inmediatamente y firmaríamos, claro, al precio de mantener en la medida de lo posible la conciencia y la experiencia de mayores de 30 años. De la otra manera, la pura verdad es que es una edad de por sí dura. Es una edad de crisis, es una edad de confusión, y eso hace que muchas veces en la juventud, junto con algunas alegrías y algunas cosas así, se acumulen también ciertas sombras y ciertos aspectos lúgubres. Mi experiencia es que de todo se sale y de la juventud además es muy fácil salir, tú dejas pasar el tiempo, plop, y ya sales de la juventud por el otro lado. Y además que normalmente las películas terminan bien, con lo cual como un mensaje tranquilizador de comprensión y de apoyo, les voy a leer a ellos este poema que se titula Ese joven tan serio. Ese joven tan serio, con su gesto de bronca y soledad, está turbado. Vienen y se le enredan muchachitas bellísimas, princesas de los cuentos de cuando era pequeño y no comprende los labios por su oscuro levitón, ese amor alocado de improviso. De la chistera de sus años lúgubres le han sacado este mundo como nuevo, y la luna y el sol dan vueltas locas y vienen otras voces y palmean su espalda con afecto, y en el fondo de su gris corazón algo susurra que todo era verdad, que los pedazos de una carta infantil han vuelto a unirse y le devuelven lo que dio por muerto, y su gesto se ablanda, su levita empieza a derretirse y ya sonríe. Y bueno, voy a terminar este recital. Hemos hablado de la vida, así que yo voy a terminar con aquello en lo que estamos pensando todos, que es el verano. El verano, lógica, siempre cuando empieza el verano uno es un poco niño. Uno es un poco niño porque el tiempo se vuelve más grande y uno casi recupera, no se vuelve tan infinito, porque cuando uno era pequeño, pues el verano era una época. De repente entrabas en el verano. Entonces el mundo cambiaba durante unos meses que parecían infinitos, traía
sus juegos, sus series de televisión, sus amistades, su lugar de residencia, todo el mundo cambiaba y empezaban a pasar los días del verano, que además como no había colegio se hacían muy largos para los niños, yo creo que para los padres un poco más, y entonces aquella época parecía que no se iba a terminar nunca, ¿verdad? No es esa especie de sorbete de limón que nos parece ahora el verano, que ya, terminó. Pues. Entonces, este es un poema sobre precisamente esa experiencia infantil del verano. El verano era un día inacabable y el mar un perro azul dispuesto a jugar siempre. El verano se abría como un jardín repleto de cometas y cañas de pescar, arcos y flechas, cosas muy lejos del invierno y cada año nuevas. Y a la orilla del tiempo, inmenso y plácido, de sobra había sitio para todos los juegos. Alguna vez, como si entráramos en un mundo distinto, era de noche y todo se encendía. Nos compraban helados y dábamos paseos muy cerca de la tinta gigantesca del mar. Pero antes, mi madre nos dejaba ya limpios, envueltos en toallas, con unos bocadillos de merienda, muy callados, mirando fijamente los planes infinitos de mañana. Les agradezco muchísimo su compañía y su paciencia nuevamente y ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, el placer ha sido nuestro, la verdad, que se me ha pasado volado. Ha sido precioso, para mí ha sido un descubrimiento, porque la verdad es que yo no conocía a Joaquín y, por supuesto, bueno, estoy conociendo un montón de poetas y de escritores que son compañeros aquí en la facultad. Me gustaría pasaros la palabra a vosotros, no sé si alguien quiere preguntarle algo a Joaquín Moreno o simplemente comentar algo. Creo que me libro. Eso parece. Sí. Bueno, yo tengo aquí unos alumnos que han venido expresamente de mi clase a oírte y nosotros estamos viendo ahora el tema de la creación literaria, con lo cual te viene a pelo un poco lo que yo te quiero preguntar. A algunos de nuestros alumnos, y tú esto lo sabes bien, están escribiendo y todavía pues no han publicado o han publicado algún poema en alguna revista. Y a mí me gustaría que tú contaras, cuando tú empezaste a escribir, cuál era tu experiencia un poco de ese principio, ¿no? De esos inicios. Y ¿cuál es el consejo que tú les darías a esos que comienzan a escribir o que piensan que uno puede escribir así simplemente por inspiración? O, ¿cuál es tu...? Yo tengo la suerte de no tener que responder directamente a esa pregunta. A mí, cuando yo era adolescente, mi profesor de literatura, de lo que en aquellos tiempos milenarios era el BUP y el COU, y que lo he invitado pero no ha podido venir hoy, me dio 4 consejos absolutamente fundamentales a la hora de escribir, que yo creo que no, yo se los he dado después también a muchos. Son 4 consejos absolutamente probados, no fallan nunca. No fallan nunca. Esto se puede decir de muy pocas cosas, nunca de un mueble de Ikea, pero estos 4 consejos no fallan nunca. Esos 4 consejos son: el primero, leer; el segundo, leer; el tercero, leer; y el cuarto, escribir.
Esos son los 4 consejos y la proporción exacta en la que eso debe cumplirse. Sí me alegro, y esto sí lo puedo añadir, bueno, porque antes me he referido a los buenos profesores que yo he tenido, y la profesora Utrera fue uno de ellos. La mejor manera de empezar a escribir, y en realidad es una forma de lectura, y sobre todo si se quiere escribir poesía, es practicar el ritmo, los metros clásicos. Eso que parece encerrarse en unas formas que otros han inventado y otros ya han utilizado, eso es lo mejor que se puede hacer. Eso, ella ha hablado de simple inspiración. Bueno, pues ya García Lorca dijo lo de que poeta por la gracia de Dios o por el demonio, pero también del esfuerzo y tal. El aprendizaje de la técnica, eso no hay nada como eso que enseñe a atar y dominar la primera inspiración y hacer que el poema diga lo que tenga, lo que tiene que decir. En esta facultad, además, y para todos los que sois, por supuesto los que hemos sido, pero en esta facultad, además, hay una tradición de enseñanza de la métrica absolutamente insustituible y valiosísima. Se utilizan como libros de texto manuales de métrica que son absolutamente definitivos y que a cualquier persona que de verdad ame la poesía, ningún libro de comienzo le puede resultar más útil que esos manuales de métrica. Aparte de la lectura de otros autores que te previenen de decir muchas estupideces y además pues son muy divertidos y te descubren muchas cosas, además de eso, el sujetarse a una forma cuanto antes. No hay mejor manera de aprender el oficio, no hay mejor manera de decir con pertinencia lo que uno tiene que decir. Todo lo demás ya vendrá por añadidura. Yo tuve la suerte de que a mí la métrica me la enseñara María Victoria. El libro prácticamente me lo comí una tarde, dio la referencia, dijo de qué iba, no sé cuánto, inmediatamente fue a la biblioteca y, como digo, me lo leí tan rápido que se me quedó entre dos dientes. Y el ponerme enseguida a practicar esa forma, no hay cosa que me haya servido más, ni que me haya resultado de más utilidad, ni de más ayuda, ni que me haya proporcionado una mayor fecundidad. Muchas gracias.